Muy bien, entonces la lección 3 se llama un mensaje nada atractivo. Pablo, el apóstol, sufrió y luchó fuertemente en el servicio de la fe. Y tal vez se pudiera decir que sencillamente él no es el mejor ejemplo a seguir para modelar nuestro propio comportamiento. Pero ¿qué tal si nos enfocamos hoy a la vida del maestro de maestros, Jesucristo, nuestro maestro? Según las normas del mundo, cuando Jesús empezó a predicar su propio evangelio en su tierra natal, fue un fracaso. Repito, según las normas del mundo, no según Dios. Según las normas del mundo, cuando Jesús empezó a predicar su propio evangelio en su tierra natal, fue un fracaso todavía más espectacular que la de Pablo. El drama empieza en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a mirar allí. Lucas, capítulo 4. En el versículo 16 al 21 dice: vino a Nazaret donde se había criado. Escuchen bien, ¿donde se había qué? Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Conforme a qué? Tomen nota de estas dos palabras: donde se había criado y conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Escuchen, es la primera vez que Jesús se pone de pie a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Durante todos esos años se habían reunido para oír la ley y los profetas. Y la ley y los profetas hablaban del Mesías. Ellos, Jesús con su familia, habían asistido a la sinagoga local que Filón describió como una casa de instrucción, donde la gente oía la palabra, las escrituras y la explicación de estas. Muchas veces el mensaje era mesiánico, y al escucharlo, sus corazones se llenaban de esperanza por la llegada del Mesías que ellos estaban esperando. Pero aquel día, el Mesías llegó y estaba en persona leyendo y exponiendo las escrituras. La reputación de Jesús como maestro y obrador de milagros había ido creciendo, y por eso estaban tan emocionados, porque él iba a hablar en su mismo pueblo natal. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por ellos. Encontramos aquí que entonces su reputación había estado creciendo cuando entró en esa sinagoga en Nazaret para iniciar su ministerio por 1 año y medio allí en Galilea. Fue la sinagoga que había frecuentado cuando él era niño. Todas las caras de las personas ahí eran familiares. Al entrar en esa sinagoga había visto a los vecinos, a los que
con quienes se había criado, sus amigos con quienes había jugado, y un sinnúmero de rostros, tíos, primos, hermanos y otros parientes. Entonces era la sinagoga donde él asistía con sus papás hasta en ese tiempo. Hasta aquí, la historia del ministerio de Jesús había sido bastante positiva. En todo el lapso que abarcan los 4 capítulos del Evangelio de Lucas, por más de 1 año y medio de este ministerio, todo había marchado muy bien. Pero pronto, como vamos a mirar más adelante en la lectura de Lucas 4, todas las cosas se pusieron difíciles. Voy a leer de los versículos 22 en adelante de Evangelio 4. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo del ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Sigue diciendo, y añadió, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Jesús les dijo que él era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Les dijo que él, precisamente quien estaba en medio de ellos, a quienes oían hablar, era el largamente esperado Mesías. Había llegado él a cumplir las antiguas promesas divinas, a predicar el año agradable del Señor, lo que significa que era la salvación. Él es el Salvador que traería la salvación, y estaba frente a todos ellos, y quienes estaban oyendo su voz y viendo su rostro, sabían o tenían que saber que con él llegaba la salvación para los pobres, para los ciegos, para los afligidos, para los oprimidos y para los pisoteados. Su mensaje inconfundible, la salvación, está al alcance de los que confiesan su pobreza espiritual, su esclavitud espiritual, sus tinieblas espirituales y su derrota espiritual. Este era el mensaje de Jesús. El mensaje, repito, el mensaje de Jesús era inconfundible. La salvación está al alcance de los que confiesan su pobreza espiritual, su esclavitud espiritual, sus tinieblas espirituales y su derrota espiritual. En esa sinagoga muchas veces el rabino se paraba y decía: la hora bendita del Mesías llegará. Los que vean con sus ojos al Mesías serán grandemente bendecidos. Los ojos honrados con ver al Mesías son los ojos más bendecidos. Y los oídos honrados con oír su voz son los oídos más bendecidos. Esto era lo que el rabino repetía seguidamente en esa sinagoga. Aquel día, aquellos judíos
en esa sinagoga, cuando Jesús se pone de pie a leer el rollo, el libro de Isaías, eran precisamente esos testigos oculares, eran los bendecidos entre todas las naciones, de todas las generaciones, porque fue a ellos que Él vino, a aquel grupo, en aquel pueblo insignificante, con aquella pequeña sinagoga. ¡Qué bendición tan grande para esta gente! A ellos había llegado el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, con el mensaje de salvación, con riqueza espiritual, con perdón, con liberación y vida eterna. Ningún sábado había empezado como este sábado, ni de esa manera, como tampoco ningún sábado había acabado de manera tan trágica como este sábado. ¿Cómo pudo Jesús dejar que todo acabara tan mal? Porque acabamos de leer lo que hicieron. Inmediatamente cuando Jesús les lee las Escrituras y les empieza a hablar, al principio sus palabras cayeron bien y la gente se maravillaba al oírla. Eso no quería decir que todos creían en Él como el Mesías, sino que los comentarios eran muy positivos. Estaban asombrados por las palabras de gracia que salían de sus labios. La gente estaba perpleja de sus dones de orador, pero nunca antes le habían oído enseñar ni predicar, aunque se había criado entre ellos. Cuando lo hizo, se asombraron. Yo no sé si ustedes o podamos imaginar a ese Jesús de joven o de adolescente, criándose en ese pueblo y asistiendo a esa sinagoga, como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, viviendo entre los hombres y que nadie le conociera antes. Digo, como Mesías, nadie lo conociera antes de este incidente. Y no solamente por la gente que vivía en ese pueblo, sino Él mismo también como el Hijo de Dios, como el Mesías, sabiendo el propósito, sabiendo el plan de Dios para estar entre ellos, mirando tal vez muchas cosas suceder entre ellos que Él en su espíritu y corazón sabía que no estaban bien, y que Él mismo en su deseo y celo de Dios quisiera levantarse para decirles: eso no está bien, o eso no es correcto que digan eso, pero Él se refrenaba porque no era su tiempo. Y cuando se para detrás del púlpito para hablar a la gente del profeta Mesías anunciando, el profeta Isaías anunciando a este Mesías, y le dice: yo soy ese Mesías. Primero la gente se asombraba por su manera de hablar. La gente se asombraba porque era el mejor predicador que jamás había abierto su boca para hablar. Poseía una comprensión impecable de razonamiento, una pasión pura y santa por la verdad, interpretación exacta y destreza sin par con el idioma. Estoy seguro que su voz y ademanes también eran la perfección total, como lo era él todo en sí mismo. Nadie jamás dijo algo semejante a lo que decían los críticos de Pablo, por ejemplo. En contraste, recuerdan que hablaban de Pablo, que su presencia corporal era débil y las palabras de él eran menospreciables. La verdad aquí precisamente es lo opuesto. Jesús asombraba en presencia y en palabra. Preguntaron ellos: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Era sin igual a nada que jamás habían oído, pero lo que no encajaba en aquel cuadro era que aquel sujeto, aquel hombre, era el hijo del carpintero, José, que acostumbraban corretear por las calles de esa ciudad. Ellos se quedaron asombrados por su capacidad de comunicación, emocionados porque oían la verdad presente con absoluta perfección y sabiduría. Entendieron exactamente lo que dijo, y su mensaje de nuevo era
que la salvación estaba entre ellos a la disposición de los pobres, a la disposición de los presos, de los ciegos y de los oprimidos. Entonces, si querían esa salvación, tenían que confesar su pobreza espiritual, su ceguera espiritual y su esclavitud espiritual. Lo que aquí salió mal fue que el evangelio verdadero, aun si se predica majestuosamente y en su pura perfección y poder, no complació a la multitud. A la gente no le gustó. ¿Qué hay de divertido o satisfactorio en eso de reconocer que uno está totalmente desvalido espiritualmente? Era lo menos que los judíos estaban preparados a recibir o escuchar. Y Jesús ni siquiera tocó el asunto de tomar la cruz. Los judíos eran justos a sus propios ojos. Estaban pensando entre ellos mismos: vamos, nosotros no somos pobres espirituales, ni presos, ni ciegos, ni oprimidos. Eso puede ser cualquier otro, los gentiles, nosotros no. Jesús sabía cuál sería su reacción, pero ¿acomodó él sus comentarios para agradar a la gente? ¿Cuidó su reputación diciéndoles lo que ellos querían oír y que les habría hecho sentirse a gusto? No, para nada. Les dijo la verdad cruda, así como es, y sin adornos. Al hacerlo así, a nosotros nos da el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto de cómo predicar el evangelio fieles a la verdad, aunque sus más viejos amigos y parientes más cercanos querían matarlo por eso. Se necesita una acusación bien fuerte para poner tan rápido en nuestra contra a los seres más cercanos y queridos. Sin embargo, apenas después de un sermón, todos se convirtieron en una turba lista para lincharlo. Podríamos oír decir: no podemos aceptar este mensaje, y no es posible que nosotros seamos el problema, así que debe ser él. Jesús leyó sus pensamientos, como leemos en San Juan 2, 24 y 25. Y él menciona en el 4 de Lucas, en el versículo 23, y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu casa. En otras palabras, si quieres que creamos en ti, no nos digas que eres médico si no puedes curarte a ti mismo. Jesús les ofreció palabras de salvación, de perdón, de buenas noticias, palabras de liberación, y también hizo milagros en medio de ellos. Para recibir todo ello, no obstante, ellos tenían que estar dispuestos a reconocer que ellos eran pobres, presos, ciegos y oprimidos. Eso jamás iba a ser posible. Jamás tal confesión iba a brotar de corazones tan convencidos de sí mismos, endurecidos y llenos de orgullo. En relación a los milagros, algo que no hay que pasar por alto es que los milagros eran algo completamente irrelevantes. Aun si Jesús hubiera realizado milagros, no habría probado con eso que podría salvar a los pecadores. Podemos hoy, por ejemplo, reunir a todos los llamados obradores de milagros, como Janes y Jambres, los magos egipcios o hasta el mismo Simón el mago del Nuevo Testamento, y pueden ellos realizar todo tipo de milagros. Cuando hayan terminado, sean ciertas o no, no habrán demostrado que Jesucristo puede salvar del infierno a alguien. Todos esos presuntos milagros que se hacen en la televisión en este tiempo no aportan absolutamente nada
del poder del Evangelio. Jesús expulsó enfermedades y los demonios de toda la tierra de Israel. Hizo muchos auténticos milagros y lo pusieron en la cruz de todos modos. Eran demasiado orgullosos y demasiado confiados de su propia rectitud. Los milagros, en efecto, afirman la fe de los que creen, pero no ayudan en nada a los que no creen. Los que oían a Jesús no querían la salvación que Él ofrecía si la condición era reconocer que necesitaban de Él. De esta manera rechazan la única manera incuestionable en que los judíos en esa sinagoga o en cualquier otra persona pudiera haber comprobado que Jesús era el Mesías y no tenía nada que ver con milagros ni con sanar a la gente. Podían muy sencillamente reconocer su pecado, haberle pedido que lo salvara, no tenía ninguna intención de hacerlo y Jesús lo sabía muy bien. Por eso, en el versículo 25-26 de Lucas 4, el Señor dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí está mencionando el Señor Jesús a la viuda de Sarepta de Sidón. Está mencionando aquí a Naamán. Jesús recuerda a sus oyentes que Dios envió a Elías a una viuda empobrecida en la ciudad de Sarepta, en el momento más difícil de la sequía, y que el profeta le dijo, ya conocemos la historia, dame un vaso de agua y un bocado. Y esta mujer, en obediencia al Dios verdadero, y a pesar de no tener más harina y aceite que apenas para la última comida para ella y para su hijo, y dejarse morir, esta mujer obedeció y fue librada de la muerte segura, porque Dios le proveyó sustento hasta que llegaron las lluvias. Para ella fue una decisión de vida o muerte, sin ningún otro medio de sustento. Esperaba morir de hambre después de haber comido lo último que había en su casa. Compartirlo con una persona extraña solo lograría que se adelantara esa muerte que se esperaba. Sin embargo, como fue obediente, Dios le mostró misericordia, y desde entonces hasta que terminó la sequía milagrosamente, el Señor reabastecía su arteza de harina y su cántaro de aceite. Era una mujer gentil, no era judía. Esta historia enfureció a los judíos porque la viuda de Sarepta era gentil en una cultura que adoraba a Baal, y sin embargo Dios dejó a un lado a muchas viudas necesitadas que había en Israel y mandó a Elías a aquella mujer. Y fue su fe individual en el Dios verdadero lo que importó en la vida de esta mujer. ¿Cómo podía Dios bendecir a una gentil despreciable en tierra pagana, mientras al mismo tiempo parece ignorar a los judíos que se apegaban a la ley? Y esto fue lo que a ellos les hizo enojarse mucho. Y aunque los presentes en la sinagoga se enfurecían, cada vez más Jesús siguió diciendo la verdad en el verso 27, para relatar la historia de Eliseo cuando había muchos leprosos. Era una enfermedad, la lepra era una enfermedad que tendía a desfigurar a las personas. Hacían que la víctima quedara inmunda ceremonialmente, por lo cual quedaban excluidas de todo compañerismo, de toda actividad social y contacto con sus familias también. Israel en ese tiempo tenía muchos de estos enfermos en cuarentena física debido a sus horribles dolencias. Y fue en ese tiempo de Eliseo, quien no les caía tampoco muy bien, el pueblo seguía adorando a Baal y seguían dándole la espalda a Dios vivo y verdadero.
Versículo 27 dice que Dios no limpió a ningún leproso excepto a Naamán el sirio. ¿Cómo detestaban los judíos esta historia? Porque ellos sabían que Naamán era un comandante en jefe del ejército de una nación conocida como Harán. Comandaba a los terroristas que siempre estaban saqueando a Israel, cruzaban la frontera y hacían su pillaje, mataban a judíos, se llevaban como esclavos a hombres y a mujeres a Siria. Naamán era un hombre violento, dirigente, enemigo, como los modernos militares palestinos que hoy pelean contra los israelitas. Este hombre Naamán, además de gentil, era leproso. Era lo más despreciable que una persona puede ser. Cuando Jesús menciona esta historia, esto les hizo enojar tanto, porque Naamán era una persona muy orgullosa. Se le tenía como una persona muy importante, hombre de gran prestigio, un jefe militar de estatura. Ni en sueños iba a rebajarse sumergiéndose 7 veces en ese río que él dijo sucio, que en mi tierra Habana y Farfar son ríos más limpios. Escuchando a Jesús, si hubiéramos estado sentados en esa sinagoga en ese momento, a lo mejor estaríamos diciendo, esto no está bien. Así que nosotros somos peores que una viuda gentil de la tierra de Jezabel. Estaríamos diciendo, somos peores que un sirio terrorista, leproso y gentil. Es intolerable. Dios pasa por alto a nuestras viudas y leprosos y muestra su gracia a los paganos, y va a pasarnos alto a nosotros también si no aceptamos a Jesús como Señor y como el Mesías. No en balde dice el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, escuchen, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Dice que quienes estaban en la sinagoga al oír estas cosas se llenaron de ira. Nada es peor que el orgullo espiritual, porque es una barrera que los egocéntricos levantan y que los separa de la salvación. El Señor había dicho, saben que yo he venido a salvar y eso es todo. Ahora bien, solo puedo salvar a los pobres, a los presos, a los ciegos, a los oprimidos. No importa si se trata de una mujer gentil o un sirio leproso, lo que importa es que el individuo, la persona, vea su bancarrota y su pobreza espiritual y venga odiándose a sí mismo como el cobrador de impuestos, que golpeaba su pecho, contrito clamaba, Dios, sé propicio a mi pecador. Lucas 18:13. O el hombre que dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, reconociendo su condición, reconociendo su necesidad. Pero los judíos en esa sinagoga se creían tan justos y tan perfectos que jamás estarían dispuestos a reconocer que necesitaban cambiar su actitud. No podemos conocer a Jesús como el Mesías mientras no nos entreguemos completamente a Él. Hacer desfilar delante de nosotros cantidad de milagros no puede probar nada. Nunca sabremos si Jesús puede salvar del infierno nuestra alma o darle vida nueva, crear nuevo nuestro corazón y poner allí su Espíritu Santo, perdonar nuestros pecados o llevarnos al cielo mientras no le entreguemos totalmente nuestra vida. Eso quiere decir que tenemos que negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y siguiendo en obediencia a su palabra. Todo lo que los oyentes de Jesús pudieron ver en esa historia fue que eran menos que los gentiles. Se enfurecieron contra Jesús
porque él insistía en que a no ser que se vieran a sí mismos como nada mejores que un terrorista sirio leproso, como nada mejores que la mujer, esta viuda pagana gentil, no iban a recibir la salvación. Jesús insistía en eso. Eso era absolutamente intolerable para quienes habían asistido en esa sinagoga toda su vida. Judíos serios, consagrados. Era inconcebible porque estaban completamente convencidos de una justicia propia que resultaba en creer que podían ganarse el cielo o la salvación mediante sus propios méritos y su religión. ¿Cómo podían ser humildes cuando estaban ganándose la entrada al cielo por ser judíos, leales a la moralidad tradicional o a las leyes religiosas? Versículo 29 de Lucas 4 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Agarraron a Jesús con la violencia y el odio ciego de una turba que quería lincharlo, y salieron de la ciudad bufando rumbo a un precipicio. Estaban dispuestos a lanzarlo al vacío y verlo estrellarse contra las rocas. Estos judíos estaban tan atrincherados en su orgullo de justicia propia, tan reacios a ver su pecado, que cuando Jesús fue a ellos al fin, trataron de matarlo. Después de esperar por tanto tiempo a su Mesías y su Rey prometido, preferían destruirlo antes que permitirle que amenazara su justicia propia. Qué terrible condición del corazón de estos hombres. Hay solo una razón por la que la gente que sabe la verdad del Evangelio no está dispuesta a arrepentirse y creer. Y es que no se ven pobres, no se ven ciegos, no se ven oprimidos ni presos. Ahora, esto no tiene nada que ver con el estilo de la música que ofrecen en la iglesia, ni tampoco de las obras de teatro que se pueden presentar en la plataforma. Tiene que ver con la mortandad espiritual y la ceguera del orgullo. Dios no ofrecía nada a los que estaban contentos con su propia condición, excepto el castigo mismo, por no reconocer su pecado. Si tú no piensas que te diriges al infierno y no piensas que necesitas perdón, es porque no le has dado ningún valor al Evangelio de la gracia. No se puede predicar la salvación y conducir a nadie a la salvación a menos que uno esté dispuesto a humillarse y reconocer su condición. Hay una sola manera de conocer a Jesús que puede salvarnos del infierno nuestra alma, y es cambiar nuestra vida y llevarlo al cielo eterno con todos esos pecados perdonados. Y la única manera es suficientemente ser sinceros y desesperados para reconocer nuestro pecado. Tenemos que tomar nuestra vida miserable y horrible, arruinada, y entregárselo a Él para que veamos lo que Él puede hacer de nosotros. Probablemente nada es más cierto acerca de los pecadores, de aquellos que no conocen a Dios el día de hoy, que piensen que son libres y que ven el cristianismo como una especie de esclavitud. Ellos de todo lo que hablan son sus propios derechos, y dicen, nadie va a pisotear mis derechos, soy lo que me venga en gana,
soy libre para hacer yo mismo lo que quiero ser. Tales personas, en primer lugar, no son libres. La Biblia los define como prisioneros. El pecado los ha puesto en deuda con Dios, y es una deuda que no se puede pagar. Son esclavos y les espera la muerte eterna. Son hijos de ira que están sujetos al poder de su propio pecado y esclavizados también por el mismo pecado. La sentencia para ellos es prisión por toda la eternidad en el infierno mismo, donde nunca van a morir. Escuchen bien esto: su soberano, el juez que los encarcela, los declara culpables y los sentencia a muerte, y es Dios mismo. Es Dios quien destruye el alma y el cuerpo en el infierno. El pecador es prisionero de Satanás y del pecado, pero más que eso, es un prisionero de Dios. El verdugo eterno, quien los considera culpables y le tiene de parada una muerte horrible, interminable, es Dios. Ese juez justo. Esa es la alternativa, la muerte eterna o vida eterna. Para ganar la vida eterna tienes que dejar a un lado tu orgullo espiritual y morir a ti mismo. Para conducir a otros al cielo o hacia Cristo, para salvarlos de este castigo eterno, tienes que hablar la verdad y hablarla en amor. Tienes que decirles la verdad sin rodeos. ¿Le parece imposible? ¿Tu público te hará callar? Pues bien, hasta donde yo puedo entender aquí, hicieron callar a Jesús. Es más, detestaban tanto su mensaje que sus propios parientes y vecinos, enfurecidos, trataron de matarlo por predicarles la verdad. Si sufrimos por la verdad del Evangelio, hermanos, recordemos que estamos en buena compañía. Estamos siguiendo el mejor ejemplo de uno que sirvió a Dios, estando del lado del Señor. Y estás desechando tu justicia propia para pasar por la puerta angosta del Evangelio que lleva a la vida eterna, y dando fielmente ese mensaje a otros. Y no podemos diluirla, no podemos acomodarla. Por eso es que el mensaje de la cruz es detestable. Por eso el mensaje de la cruz no encaja en el corazón del hombre, porque los confronta con su propio pecado y condición, y porque ese juez ha dado la sentencia. Ese Dios que es tan celoso y santo ha dicho la condición final de esas personas. Un mensaje nada atractivo, ¿verdad? La gente se asombró de principio de escucharlo hablar tan claramente, pero después enfurecidos, porque el mensaje los confrontó a ellos y les hizo ver que eran ciegos, que eran pobres, que estaban muertos. No les gustó y por eso lo querían matar. Si nosotros predicamos la verdad como es, no nos sorprenda entonces que nos ganemos el odio de la gente. Dice que cuando ellos quisieron despeñarlo, Jesús pasó entre ellos, porque no era el tiempo tampoco de su muerte. ¿Cómo la ven desde aquí, hermanos? ¿Seguimos predicando la verdad? En eso estamos y no podemos hacer menos. A eso somos enviados y vamos a hacerlo como debe ser.